¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Los invito a que comencemos poniéndonos en la presencia de Dios, que Él nos acompañe y que Él nos guarde en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspira, sostenga y acompañe todo nuestro trabajo, para que Él brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que es una paletica así larga como azulita, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar nuestro acercamiento al catecismo y yo creo que hoy solo nos va a dar para acercarnos a un numeral, el numeral 26 del catecismo. Entonces, recapitulemos qué hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos la historia del catecismo, que explicamos que era un catecismo y también nos acercamos a los primeros 25 numerales del catecismo, que son la introducción a qué es un catecismo, qué es la catequesis, por qué es necesario, cómo se hace el proceso, quién es el destinatario de la catequesis y quién es el destinatario de este catecismo. Y también hablamos de la estructura del catecismo. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Pues ya hoy nos acercaremos al desarrollo de la primera parte. Recordemos que el catecismo en la primera parte habla del credo. Entonces nos vamos a acercar a partir de hoy al credo. Entonces esto dice el numeral 26. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe, dice el catecismo, es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, a continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre y finalmente la respuesta de la fe. Eso es lo que el catecismo nos dice en el numeral 26, que intenta hacer una definición de qué es la palabra fe. Entonces, ¿qué dice el catecismo de qué es la fe? Dice que la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Eso es lo que dice el catecismo, que la fe es la respuesta que el hombre le da al Dios que se revela. ¿Y qué entiende uno por revelación? Eso lo veremos la semana siguiente, y es que la revelación es Dios que se nos muestra tal cual es. Y ya veremos que Dios se nos muestra tal cual es de diversos modos, y eso lo seguiremos viendo. Espérame un segundito para que podamos ver. Ahí está la diapositiva. Listo. Es lo que les acabo de leer. El numeral 26. Y yo les invitaré a que en este tiempo pues nos acerquemos a lo que nos propone. Entonces lo primero que hay que entender es
que existe algo que se llama un credo. ¿Qué es un credo? ¿Qué es un credo? ¿Qué es un credo? Yo no dije creo, yo dije credo con D. Credo, no creo. ¿Qué es credo? ¿Qué es un credo? Un credo es una profesión de la fe, es una síntesis de lo que creemos. Eso es un credo, es una síntesis de lo que creemos. Entonces acá lo primero que hay que decir es que en la misa uno puede rezar dos credos. ¿Cuáles credos puede rezar uno en la misa? El apostólico, el símbolo de los apóstoles, que uno lo identifica porque es más cortico. O hay otro que es más largo que se llama el credo niceno-constantinopolitano, que es un credo que explica más. Pero solo existen esos credos dados por el magisterio o por la autoridad del Papa. Solo existen esos dos. Deben existir muchos credos. Exactamente, no es, pero está basado en el credo niceno-constantinopolitano, es una síntesis de ese. Pero no solo existen esos dos credos. Ustedes saben que el último papa que nos dio un credo es Pablo VI. Pablo VI fue el último papa que nos ofreció un credo, que se llama el credo del pueblo de Dios. El pueblo del credo de Dios, perdón, el credo del, sí, el credo del pueblo de Dios. Y el credo del pueblo de Dios explica en profundidad lo que es el credo, comienza a explicarlo muchísimo más. Entonces, si uno no entiende una parte del credo, uno puede consultar el credo del pueblo de Dios, y Pablo VI explica demasiado qué es el credo, y él lo dio finalizando el Concilio Vaticano II del que hablamos la semana pasada. Esa fue una ampliación de lo que es el concilio. La diferencia entre un credo y el otro, el credo, a lo menos de los que me voy a referir acá, son los de la liturgia. En los otros credos no me voy a meter porque pues, nos llevaría demasiado tiempo explicarlos. Si están interesados en consultar otros credos que se hayan dado en la historia de la iglesia, hay un libro que se llama el Detzinger. El Detzinger es la colección del magisterio de la iglesia, y en los primeros numerales del Detzinger está la compilación de los símbolos de la iglesia, porque normalmente los credos son frutos de un concilio, normalmente, pero no siempre. Les acabo de poner el ejemplo del credo del pueblo de Dios, que fue fruto del Concilio Vaticano II, pero no lo dio el Concilio Vaticano II, sino que le dio el Papa Pablo VI. Pero ustedes pueden buscar en el Detzinger los otros credos. Si están interesados en ello, me pueden decir y yo les puedo compartir en qué numerales están. Pero en esta charla nos vamos a basar únicamente en los dos credos que utilizamos en la celebración eucarística, que es el primer credo, que se llama símbolo de los apóstoles, y el segundo, que se llama credo niceno-constantinopolitano. ¿Listo? Entonces ese será nuestro efecto, para nuestro efecto en este tiempo. Entonces, el hecho de que uno pueda confesar la fe quiere decir que uno cree. Es decir, que hay un acto personal. Y esa es la primera cosa esencial del creer. Esa es la definición o la diferenciación clásica de la fe en la historia de la teología. Yo no les voy a decir las palabras latinas para no enredarlos, pero dicen que lo esencial de la fe es hacer una diferencia entre dos cosas. Primero, la fe en el contenido. Yo creo en una doctrina, yo me adhiero a una doctrina. Pero segundo, yo creo libremente, yo profeso mi fe en esas dos cosas. Entonces, cuando a uno le hablan de la fe, uno tiene que pensar en esas dos cosas, que es un acto personal y que es un acto eclesial. ¿Por qué es un acto eclesial? Porque yo me adhiero a lo que la fe cree y me transmite. Por eso es un acto eclesial. Yo me adhiero a una doctrina que me es transmitida, pero también es un acto personal, porque necesita de mí
la libertad. Yo soy el que creo, pero también yo creo lo que la iglesia me transmite, lo que la iglesia comunitariamente me dice que necesito creer. Y entonces ahí uno comienza a descubrir que la fe no siempre es, no siempre no, la fe no puede ser individualista, sino que la fe requiere de una comunidad, porque la comunidad es la que me transmite lo que yo creo. Yo me adhiero a lo que me transmiten, pero yo no soy el que lo creo. ¿Por qué? Porque recuerden la definición capital que nos da el catecismo. Miren lo que dice: la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Es decir, el hombre en su libertad dice: yo creo. ¿Pero qué creo? Creo lo que Dios ha revelado. Eso es lo que yo creo. Lo que Dios me ha dicho de Él mismo. ¿Listo? Entonces es esencial. ¿Y para qué Dios hace eso? Para mostrarle al hombre el sentido último de su vida. Es decir, que nosotros no solo creemos para el hoy, nosotros también creemos para el mañana. Cuando hablo del mañana no estoy hablando del mañana real, sino del futuro, ¿cierto? Yo creo para el mañana, para el futuro, ¿cierto? Entonces eso es esencial. La fe no puede ser algo individual, sino que Dios nos ha dado un modo de transmitirnos. Y les propongo un ejemplo. La Biblia que nosotros tenemos hoy nos ha llegado por nuestra propia fe. No, nos la han transmitido. ¿Y quién fue la que se encargó de hacer el discernimiento de qué textos eran canónicos y qué textos no eran canónicos? La iglesia, la comunidad. Por eso es un acto de fe comunitario, no es exclusivo, no es personal, sino que hay un discernimiento comunitario. Después vamos a ver en otros numerales del catecismo por qué se eligieron ciertos libros y cuáles fueron los criterios. Yo hoy no voy a tocar ese punto, pero les genero, por ejemplo, esa noción. La fe nos es transmitida. Un ejemplo, los textos bíblicos. Los textos bíblicos nos han sido regalados por la fe comunitaria, por la fe eclesial. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Entonces eso nos lleva a pensar qué Dios ha confiado a la iglesia una misión. La misión de continuar siendo el instrumento de la salvación. Y entonces, ¿qué ha hecho la iglesia? La iglesia nos ha ayudado a discernir este acto de fe. La semana pasada hablábamos del libro del Apocalipsis y decíamos que Dios estaba a la puerta y tocaba. Pues lo mismo nos pasa con la fe eclesial. Dios está a la puerta y nos llama por medio de la iglesia, pero yo soy el que me adhiero o no, porque acá hay un factor esencial que es la libertad. Pero cuando hablamos de fe, y ahorita lo vamos a descubrir, la fe no es necesariamente opuesta a las dudas. Y a lo menos eso nunca lo ha entendido la fe, o a lo menos la iglesia nunca lo ha entendido así. Y por ejemplo les pongo un caso. Dios, o más que Dios, la iglesia ataca a las personas que piensan diferente a la iglesia. Lo que nosotros llamamos herejes, por ejemplo, que se desvían de la doctrina de la iglesia. No, lo que la iglesia hace es que encamina y establece pues la verdad. Pero no quiere decir que la iglesia no piense, sino que la iglesia va reflexionando y también nos va mostrando un camino de salvación. Pero necesita de un acto libre mío. Yo necesito creer. Porque no solo creo lo que yo quiero, sino también lo que Cristo me ha dado de muchísimas maneras. Por ejemplo, en el depósito de la fe. Entonces, vamos a meternos ahora en el hebreo. Hay una palabra hebrea que se llama emin. Y emin es la traducción
Emin, es una palabra hebrea. Y emin significa apoyarse. Eso significa emin. Es una imagen muy bonita porque emin es, por ejemplo, cuando una mamá tiene a su niño en los brazos y el niño se acuesta sobre su mamá. Eso es emin en hebreo y es la palabra que traduce fe. Entonces, desde esa concepción hebrea, ¿qué es la fe? La fe es como cuando uno se duerme en los brazos de su madre. Esa es una de las concepciones. Y es una imagen que significa apoyo, significa unión. Porque el niño como que se siente de nuevo, cuando su mamá lo tiene en sus brazos, como si estuviera de nuevo en el seno materno. Es como que el creer sigue estando unido a nosotros, que es un lugar donde yo puedo volver a dormir. Y una cosa importantísima es que la fe en creer que Dios existe está más allá de que nosotros lo creamos. ¿Qué quiero decir esto? La clave del creer no está en creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Nosotros siempre lo ponemos de aquí para allá y es de allá para acá. No es que yo crea en Dios, sino que Dios me creó a mí. Es el camino inverso. No es el camino de aquí hacia allá, sino el camino de allá hacia acá. Pablo lo ha dicho también en otras palabras, que Dios nos ha primereado con su gracia, que Dios ha iniciado la obra de la salvación. Y si no, lean en el inicio también de la carta a los Hebreos, que dice el autor de la carta a los Hebreos, que Dios en la plenitud del tiempo envió a su Hijo amado. El camino siempre es de allá hacia acá. Dios nos ha hablado de muchísimas maneras, por la creación. Dios nos ha hablado por los profetas, pero en la plenitud de los tiempos nos habló por su Hijo que se encarnó y se hizo hombre. Entonces esa es la clave. La clave no es creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Y eso es lo que dice. El Papa Juan Pablo II, en un documento que se llama la Redemptoris Mater, dice esta definición de creer. Creer quiere decir abandonarse en la verdad misma de la palabra de Dios, viviendo, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Entonces, ¿qué significa creer desde la concepción hebrea? Significa apoyarse, significa abandonarse. Y ya les puse una imagen que puede ser bastante gráfica, la imagen de un niño en los brazos de su madre. Un niño en los brazos de su madre lo único que hace es confiar, se abandona totalmente, él se siente en seguridad. Algo así es nuestra experiencia de la fe. Pero la fe también requiere una respuesta. No solo es un camino que Dios se me revele, sino que yo también tengo que responderle. Es lo que el catecismo nos propone. La fe es la respuesta del hombre. Entonces, la respuesta que nosotros queremos dar es acogerlo a Él, pero la iniciativa es de Dios. El padre Manuel Carreira, un teólogo, filósofo y astrofísico, dice que hay 3 niveles en la fe. Porque nosotros decimos algo, nosotros decimos que la fe es una virtud teologal, ¿cierto? Pero solo la fe es una virtud teologal, no hay otro camino para acceder a Dios. Solo es su gracia la que nos hace acceder a Él. Entonces, ¿cómo más? Cuando la gente comparte, ¿cómo más? El catecismo dice que hay 2 vías para el acceso de Dios: el libro de la naturaleza o el libro de la Sagrada Escritura. Cuando habla del libro de la naturaleza, habla de la razón humana. Yo puedo acceder a Dios por la razón humana, o yo puedo acceder a Dios por su conocimiento en la Sagrada Escritura. Y este es un punto que nos diferencia con los protestantes. Los protestantes no
consideran que yo puedo acceder a Dios por la razón. Los católicos sí. Exactamente. Es conjugar eso. San Buenaventura, un santo franciscano, tiene un librito que se llama Itinerario de la mente a Dios. Y entonces él dice que Dios ha dejado sus huellas en la creación y que esas huellas que Él ha dejado en la creación nos ayudan a llegar a Él. Es decir, yo para creer no necesariamente siempre tengo que tener como punto inicial la Sagrada Escritura, sino que Dios ha dejado sus vestigios en muchos otros lados, no única y exclusivamente en la Escritura, sino que ¿qué hace la Escritura? La Escritura nos muestra la totalidad de lo que Dios nos ha querido revelar. Pero eso no quiere decir que Dios no se nos revele en otros lugares, espacios o personas. ¿Me hice entender? Exactamente. La razón para nosotros es importante. Entonces, el padre Carreira dice que hay 3 grados en la fe, tiene 3 significados. El primero es el conocimiento que se acepta por ser información dada por personas que tienen conocimiento o sinceridad. Yo le creo a alguien porque me da argumentos. Y entonces él dice que ese es el primer grado de la fe. Entonces, por ejemplo, él dice, ¿en qué se basa el cristianismo? El cristianismo se basa en hechos históricos. Dios verdaderamente se hizo hombre. Dios verdaderamente caminó en medio del pueblo de Israel. Dios verdaderamente hizo milagros. Dios verdaderamente curó. Es decir, que hay un sustento histórico. Nosotros no estamos acá diciendo, ¿será que Jesús existió? ¿O será que no existió? No, hay pruebas que ni siquiera los que son cristianos pueden dar fe de que Jesús verdaderamente existió. Los historiadores nos han dado pruebas de la existencia de Jesús, que Él en realidad sí existió, que no es fruto de nuestra imaginación. Ese es el primer grado de la fe, dice el padre Carreira. Es decir, que hay pruebas de que Dios existió. Y el catecismo después nos explicará que una de las maneras en las cuales Jesús demuestra que Él es Dios es por medio de los milagros. Los milagros demuestran que Jesús sí es Dios, porque cualquier hombre no lo puede hacer, sino que es aquel que tiene la mano de Dios sobre él el que puede hacer los milagros. Y entonces, ¿por qué es importante este primer grado? Porque es que Dios nos hizo razonables. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de discernir. Nosotros acá no estamos como pensando, ¿será que esto es posible o no? No, uno puede razonar y uno razonando puede dudar, puede encontrar nuevas nociones. Y entonces el cristianismo se basa en esto. Dios que me ha hecho racional no me puede pedir después que yo sea irracional para creer. Pero si Dios me hizo razonable, ¿por qué después me va a decir que yo no puedo entender su misterio? Entonces yo sí puedo acceder a Dios por la razón misma que Él me dio. Lógicamente tiene límites, pero eso no quiere decir que es impenetrable el misterio. ¿Listo? Entonces, uno necesita pruebas de que Cristo existió, como uno necesita pruebas de que Sócrates existió o cualquier otro personaje existió. Necesita uno pruebas. Y en ese primer grado uno no necesita la adhesión de la fe. Es decir, yo creo que Él es Dios. No, o sea, yo necesito una comprobación empírica, la existencia de pruebas. Pero después de eso, yo comienzo a hacer un segundo grado. Bueno, antes de eso, el Concilio Vaticano I dice esto, que existe la posibilidad de alcanzar la certeza del Creador por el razonamiento humano.
Y eso es la diferencia entre los católicos y los protestantes. Los protestantes tienen el principio de la solo escritura. Quiere decir, solo la escritura nos muestra a Dios y lo que Él es. En cambio, los católicos no creemos en eso. Los católicos creemos que Dios también se nos ha revelado por la tradición y que Dios verdaderamente se nos revela ahí. Y dentro de los modos de la revelación está la creación, la razón humana. Listo, entonces esa es una diferencia entre católicos y protestantes. Entonces, en la fe es posible razonar, pensar, escrutar. El segundo grado de la fe, el padre Carreira lo pone con un ejemplo. Dice, si yo voy donde el médico, yo creo que él me va a curar. Yo no me voy a poner a estudiar medicina para creer qué medicamento me tomo, sino que yo me adhiero a su conocimiento. Y entonces el padre Carreira dice que el segundo grado de la fe es la confianza. Yo me pongo de acuerdo y confío en esa persona. Yo digo, sí. Y entonces yo comienzo a obedecerle a esa persona. Si el médico me dice, no coma azúcar, uno no come azúcar. O si el médico le dice, tómese esta pastilla por la mañana, usted se la comienza a tomar por la mañana, pero usted no se va a estudiar 9 años medicina para saber si eso sí es o no es, sino usted hace un obsequio y le cree a esa persona. Entonces, ¿cuál es el segundo grado? Yo libremente me adhiero a esa persona o esa creencia. Entonces, no solo hay una razón, yo después me puedo adherir en libertad. ¿Listo? Y el tercer significado es este. Cuando un bebé se le bautiza, él recibe la virtud de la fe teologal. Nosotros afirmamos eso, que Dios infunde en nuestras almas el día del bautismo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Eso pasa el día de nuestro bautismo. Pero ¿en ese momento hay libertad de la persona? No, Dios lo da en gratuidad. Es decir, Dios pone en nosotros la semilla. Pero ¿de quién depende que crezca y se desarrolle? De nosotros. Y lógicamente también de los papás y padrinos si un niño es pequeño. Pero al fin y al cabo es de la misma persona que necesita que crezca. Es decir, Dios ha cimentado en nosotros la semilla de la fe. Pero también nosotros necesitamos que crezca. Y entonces, ¿cómo crece la fe? Pues crece por los dos mecanismos anteriores de la fe. Primero, yo creo porque es razonable. Y segundo, yo creo porque me adhiero libremente a eso, porque considero que eso me salva, que yo ahí me siento confiado. Entonces, pues hay muchísimas maneras que la fe siga creciendo y desarrollándose en nosotros. Por ejemplo, los sacramentos. Por ejemplo, la liturgia. Y por ejemplo, la respuesta libre del hombre. Entonces ahí están los 3 grados de la fe según el padre Manuel Carreira. Primero, histórico, razonable. Segundo, un grado de confianza, yo me adhiero. Y tercero, Dios me da el don. Listo. Dios también nos regala ese don en el bautismo. Y ese don lo que nos hace es que nos da la capacidad de ser hijos de Dios. Hay un padre Tadeusz Dajek, que escribe un libro que se llama Meditaciones sobre la fe. Y tiene una definición de fe que a mí me parece muy linda. Hoy la dije en misa de 8 también. Dice esto: la fe es la participación en la vida de Dios. Es la experiencia de la vida de Dios en nosotros, que permite vernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea como si lo hiciéramos con los ojos del Señor. Es adherirse a la persona de Cristo, de nuestro Maestro y Señor. Es apoyarse en Cristo, en esa roca infalible de nuestra salvación, y abandonarse a su infinito poder y a su amor ilimitado. Ante la impotencia humana, la fe se convierte en una búsqueda incesante
de la inagotable misericordia de Dios y en la actitud de espera de que todo nos llegue de Él. Esta definición que el padre Tadeus dice la toma de Santo Tomás en cierta parte. Santo Tomás dice esto cuando habla del conocimiento de Dios. Al participar en la vida de Dios, empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciéramos con sus propios ojos. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que cuando yo creo, mi manera de ver cambia. Yo veo con los ojos de Dios y todo lo que me sucede lo puedo entender en clave de fe. Esa es una buena manera de medir el grado de fe de cada persona. ¿Qué mirada le estás poniendo a la vida? ¿Estás descubriendo los signos de Dios en todo lo que haces? Si uno ve todo lo que le pasa en clave de providencia y de gracia, uno tiene fe. Porque si no es todo lo contrario. Yo quiero que pase así. Entonces yo no vivo en la providencia, yo no vivo en la respuesta al Dios que me da, al Dios que se entrega, sino que impongo lo que yo quiero y deseo. Eso es lo contrario. En cambio, cuando yo acepto y yo recibo todo en la generosidad de Dios, pues todo lo veo en su clave, en una clave de misericordia, que Él lo que me ofrece es para salvarme, no para limitarme. Entonces, ¿qué sucede? Que la participación mediante la fe en la vida de Dios nos convierte en hombres nuevos, porque uno no ve la vida de la misma manera, uno la ve de otra manera. Y eso hace que tengamos una visión diferente, tanto de Dios como de las cosas temporales que nos rodean. Cuando uno cree, uno se da cuenta que todo lo que le sucede acá es temporal, no es definitivo. Todo aquí en la tierra es temporal. Y entonces uno con fe ve eso, que esto es temporal, porque lo definitivo sucede en la vida eterna, que acá nada es eterno, todo tiene fecha de caducidad. Y entonces, ¿qué empieza uno a descubrir? Uno empieza a advertir que Dios actúa en todo, que Dios es providente. Entonces uno que advierte que Él está presente, que Él no está lejano. Y entonces uno ahí puede apoyarse como un niño en los brazos de su madre, porque su mirada cambia. Y también uno que comienza a advertir que el autor y el creador de todo es Él. Y que simplemente lo que nos pasa a nosotros, pues también es una manera de acercarnos a Él. Y que hay otras cosas que dependen de nuestra libertad, pero que incluso en nuestra libertad nosotros nos podemos adherir a Él y nos podemos sentir salvados por Él. Entonces la fe es una virtud que hace posible el contacto con Dios. Y esta es la base de la vida sobrenatural, entrar en contacto con Él. ¿Y uno cómo entra en contacto con Él? Con la oración. Entonces, puesto que el fundamento de toda actividad sobrenatural nos lo da Dios mismo. Entonces, la actividad de la vida sobrenatural está determinada por aspectos positivos y por las deficiencias de nuestra fe. La virtud de la fe es fundamental porque nos ofrece participar de Dios, participar de su pensamiento. Es como una especie de razón sobrenatural que nos hace descubrir sus huellas en todo. La fe nos capacita para pensar como Dios y no tanto como nosotros mismos. Y entonces cuando uno entra en contacto con los demás, uno también descubre a Dios. De ahí que el grado de la fe nos ayuda a identificarnos con Dios. Poco a poco uno va perdiéndose a sí mismo para ganar a Dios. Lo que San Juan Bautista dice, que yo disminuya para que Él crezca.
La diferencia que existe entre el conocimiento natural y el conocimiento realizado a través de la fe no es una diferencia concerniente al grado de conocimiento, sino a su naturaleza. La fe aporta la fusión con el pensamiento de Dios, aporta la unión interna y la participación interna en la luz, en la que Dios mismo se conoce a sí mismo. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe nos lleva a la contemplación. En cambio, el conocimiento natural nos lleva al razonamiento. En cambio, la fe nos lleva a contemplar. Es decir, a descubrir a Dios. La razón humana nos lleva al propio razonamiento, a la lógica. Y entonces cuando uno contempla, uno se introduce al Dios de lo eterno. Y uno comienza a hacer ese salto. Y cuando uno comienza a atravesar por esa puerta de la fe, uno al fin y al cabo comienza a conocer más a Jesucristo y a verlo en su propia vida. Y entonces uno descubre que Él habita en uno y comienza a descubrirlo en uno, pero también comienza a descubrirlo en los demás, en la creación. Comienza a descubrirlo en todos lados. La fe es descubrir a Dios en todos lados. Cuando uno descubre a Dios y sus rastros en todos lados, uno cree. Uno cree. Y entonces gracias a la fe, ¿uno qué hace? Uno transforma su forma de ver, de pensar, de sentir y de vivir. Porque la fe cambia también nuestra mentalidad, porque nos obliga siempre a poner a Dios en el primer plano y a preocuparnos porque nuestra vida está orientada hacia Él y nos enseña a interpretar el mundo y todo lo que vivimos a la luz de lo que Él es. Entonces todos nuestros juicios, valoraciones, deseos y expectativas se iluminan desde Dios, desde su providencia, desde lo que Él es. Y eso nos lleva a la comunión perfecta con Dios, que es el objetivo de la fe. La fe busca que yo entre en comunión perfecta con Dios. El mundo creado que nos rodea es como una voz que nos habla de Él. Si nuestra fe es débil, esa voz provoca en nosotros distracción, nos separa de Dios, nos centra en nosotros mismos. Pero con el aumento de la fe se produce el camino opuesto. El mundo externo comienza a hablarnos de Dios, nos centra en Dios y nos impulsa hacia Él. Miren qué interesante eso que dice el padre Tadeus, que si mi fe es frágil, todo lo externo me habla de mí mismo. Pero si mi fe es fuerte, todo lo externo me habla de Dios. Pensemos nosotros, si a nosotros todo nos habla de Dios o nos habla de nosotros mismos. Si nos habla de nosotros mismos, de nuestros límites, quizá nuestra fe no está tan fuerte, porque no descubrimos a Dios ahí. La fe se convierte en un signo de su presencia y nos ayuda a establecer un diálogo y un contacto con Él, y se transforma en un lugar de encuentro con Él. La fe hace capaz superar apariencias y distinguir las causas primeras de las segundas, y de advertir que lo que sucede alrededor no se produce por mano del hombre. La fe posibilita descubrir las huellas de Dios en las criaturas. Da la posibilidad de advertir en los fenómenos y en los acontecimientos la voluntad de Dios, el paso de Dios por tu vida y por la vida del mundo. Eso hace la fe. Nos cambia la manera de ver el mundo y de sentir lo que vivimos. Piense cada uno en un instante hoy cómo está viviendo. Si estamos sintiendo la voluntad de Dios en todo, o si estamos entrando en todo lo contrario,
en la crítica, preguntándonos por qué no sucede lo que no sucede, sintiéndonos frustrados, limitados, o si sentimos en todo la mano de Dios. Cuando uno siente la mano de Dios, entiende lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Todo sucede para el bien de los que lo aman a Él, incluso el dolor. Incluso el dolor. Y es que esa es la nueva concepción de la fe. Si no, piensen a Jesús en un momento particular de su vida, en el Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la expresión de la fe. Es entender que incluso lo doloroso tiene otro sentido. Y la fe nos cambia ese sentido. La muerte no es muerte. El dolor no es dolor. Es salvación. Jesús, por su misterio, nos salvó. Por su misterio, por su entrega hasta el extremo nos salvó. Y Jesús le infundió eso a sus discípulos. Y ellos entendieron la vida de otra manera. Una vez un profesor mío, el padre Pablo Palacio, dijo esto: para mí la mayor prueba de que Jesús existió fue que después unos apóstoles tibios fueron capaces de entregar su vida por Jesús. ¿Quién entrega la vida por alguien que no existió? ¿Quién entrega su vida por alguien que no es Dios? Y es que eso no solo sucedió en los primeros siglos de la historia. Hoy hay gente que sigue entregando su vida por Jesús. O sea, Jesucristo lo explica en otra de sus parábolas. Quien pierda su vida por mí la encontrará, y quien la guarde la perderá. Si uno viese esa expresión con ojos mundanos, llamémoslo así, uno no piensa ni entiende que cuando uno pierde está ganando. No entiende eso. Solo la fe nos puede dar una nueva mirada. Quizá a nosotros nos falta eso hoy, hermanos. Tener una visión diferente. Quizá nosotros necesitamos pedirle hoy el don de la fe a Dios para que nos renueve la mirada. Les pongo el ejemplo de las parábolas que escucharemos el próximo domingo. Un ejemplo de fe. Usted teniendo 99 ovejas, ¿dejaría esas 99 porque una se le perdió? Sea razonable. ¿Usted lo haría? No. No. Joaquín, si a usted se le pierde un billete de 50,000, usted después se gasta el resto de sus ahorros porque encontró ese billete de 50,000. Se gasta el resto de los billetes porque encontró ese billete de 50,000. No. El hijo pródigo. Un hijo se va y vuelve. Usted no le haría ningún reclamo, sino que lo acogería y lo abrazaría y no le haría ni una pizca de reclamos. Lo regañaría, pero lo recibiría. Pero esa no es la lógica de Dios. Ven que la justicia de Dios no es nuestra justicia. Ven, eso es lo que la fe necesita hacer en nosotros. Cambiarnos la mirada.
de que es igual de importante 99 que una oveja, que es igual de importante una moneda que se pierde al resto que yo tengo. Pero eso uno necesita cambiar su mentalidad. Si uno no cambia la mentalidad, no puede. A uno le toca hacer saltos en la vida espiritual. Yo vivo diciendo eso en las homilías, pero también se los voy a repetir. A uno le toca hacer el salto del Dios mercantilista al Dios de la gracia. De yo te doy esto y tú me das esto. Un Dios mercantil. Entonces yo te hago la novena y tú me das esto. Un Dios mercantil. Yo te puedo comprar. No, la fe nuestra es que Dios nos lo da todo gratis. Usted no tiene que pagar nada. Dios nos lo da gratis. Es eso, exactamente. Pero eso es un salto de fe que a uno le toca hacer. El salto de fe que a uno le toca hacer es entender que la justicia de Dios no es nuestra justicia. Quizá uno dice, esta persona como me hizo de mal, pero quizá otra persona dice lo mismo de nosotros, que nosotros le hicimos daño y que nosotros lo herimos y que nosotros le destruimos la vida. Pero Dios tiene la capacidad de conmoverse con todos. Imagínense donde fuera justo, ¿quién saldría libre? Es que usted dice así, X persona me hizo daño, pero es que otra persona puede decir exactamente lo mismo de usted, o peor, exactamente. Pero Dios es capaz de mirar con una mirada renovada. ¿Ven que eso necesita un cambio de mentalidad? Que uno no puede seguir viendo la fe con los mismos ojos, porque si no, no la entiende. Si no, no entiende el Evangelio. Eso le toca hacerlo a uno. Eso le toca hacer. Le toca hacer el salto del Dios de la ley al Dios de la misericordia. La parábola del hijo pródigo. Que a vos te reciban sin hacerte un reclamo. Es que vos me sacaste un diente, yo te saco un diente. Ley del talión. Vos me hiciste esto, yo te hago esto. No, yo te recibo sin que vos ni siquiera me pidas perdón. Yo te recibo sin hacerte ni siquiera un reclamo. Y vos fuiste y te gastaste mi fortuna y yo vengo y te hago una fiesta. Salió premiado. Ven que sí necesitamos cambiar nuestra mentalidad de la fe. Porque si no, no vamos a entender qué es la fe. La fe es razonable, sí. La fe necesita una adhesión, sí. Pero la fe también necesita verse con otros ojos. Carlo Acutis entendió muchas cosas y a muy poquita edad. Imagínense que Carlo Acutis, cuando iba a morir, dijo esto: te entrego, Señor, mi dolor por la iglesia, el Papa y los sacerdotes. ¿Quién entiende que su dolor puede ser un ofrecimiento? Alguien que cree. Porque otra persona vio un niño de 15 años con esa enfermedad y dice, pero es que Dios te está castigando. ¿Vos qué hiciste para que te esté pasando esto? Pero él entendió que su enfermedad, que su dolor podía salvar a otros. Eso es un cambio de mentalidad. Eso es un cambio de mentalidad. Si uno no cambia la mentalidad, uno no cree. Uno no cree. A lo menos no cree en Jesucristo. Cree en muchas cosas que dice la Biblia. Y usted dice, ay, sí, qué lindo esto. Pero hay otras que no entiende. A uno le toca saltar. Y yo les propongo justamente eso en este tiempo. Necesitamos hacer un salto en nuestra vida. No podemos seguir viviendo igual.
Necesitamos cambiar nuestra mirada, incluso en las cosas malas que nos pasan. Una vez yo estuve en misión en Francia, y en el sur de Francia hay una comunidad ecuménica que se llama Taizé. Y yo me fui para allá con los muchachos de confirmación de mi parroquia, allá. Y a mí me sorprendió muchísimo una oración que hizo el superior, Fray Luis, en ese momento. Dijo esto Fray Luis: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la luz. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, y termino con esto. Gracias, Señor, por los que me hacen sufrir, porque ellos me hacen más frágil, pero también me hacen sentir más hijo tuyo. Eso solo lo ve alguien que tiene fe. Fe. Nadie más puede ver eso. Porque si no, usted ve una persona que lo atormenta y usted lo quiere odiar. Pero una persona que tiene fe ve en esa persona a alguien que lo hace refugiarse en Dios. Es eso. Es eso. Eso es lo que he intentado decirles en este ratico. Yo no sé si ha sido claro. Yo he intentado ser lo más específico que me ha sido posible. Bueno, yo les invito a que nos levantemos y que concluyamos este encuentro. Yo les dije que 1 horita y vamos a intentar cumplirlo. Démosle gracias al Señor por su amor, porque sabe salvarnos. Pidámosle al Señor que hoy nos renueve nuestra mirada, que nos cambie nuestra mentalidad, que nosotros hoy queremos ser nuevos en Él. Pidámosle esa gracia tan especial al Señor. Señor, cambia mi manera de ver. Que yo crea en tu providencia, en tu amor, en tu salvación. Que en todo está tu mano salvadora. Señor, que yo sienta tu amor que no abandona, sino el amor de un Padre que consuela, fortifica, salva. Ven, Señor, y transforma todo mi ser en ti. Hazme uno en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.